Hola ingenieros del mundo, bienvenidos a nuestro canal Ingeniería en Evolución. En esta ocasión vamos a resolver un problema de balance de materia y energía en una bomba centrífuga. El enunciado dice así: determinar la potencia de la bomba en caballos de fuerza que se requiere para impulsar un flujo de 1000 barriles por hora de petróleo crudo desde una presión de 1 atmósfera hasta una presión de salida de 4 atmósferas. El petróleo crudo tiene una densidad de 20 grados API. Para resolver este problema vamos a hacer un cuadro con la información que se requiere. En primer lugar vamos a establecer la información de las constantes que se van a utilizar. Por ejemplo, la densidad del agua en gramos por centímetro cúbico de 0.999. Para convertir un barril a litros hay que multiplicar por 158.988. Un kilowatt a HP 1.34102 y un joule a atmósfera por centímetro cúbico de 9.86923. Y vamos a establecer también que la eficiencia de la bomba que vamos a trabajar el día de hoy es del 90%. También tenemos aquí algunas ecuaciones para calcular la gravedad específica del fluido a partir de los grados API. Y la otra ecuación es para convertir la gravedad específica a densidad. Bien, tenemos también por acá la representación esquemática de una bomba centrífuga. Si podemos identificar, tiene una entrada, una salida de fluido y una entrada de energía, que es el trabajo que realiza la bomba. En este caso, la bomba se está alimentando con 1000 barriles por hora de petróleo crudo a 1 atmósfera de presión y descarga a 4 atmósferas de presión. Bien, la siguiente parte del cuadro consiste en colocar la información del problema. Tenemos acá que se trata de un fluido, en este caso petróleo crudo, en la entrada y en la salida. Ese petróleo crudo se considera incompresible y por lo tanto los grados API de 20 en la entrada son igual a los grados API en la salida. El primer cálculo que vamos a hacer es convertir los grados API en gravedad específica. Entonces nos colocamos en la celda de 9 y ahí vamos de 8 quiero decir, y ahí vamos a colocar la ecuación para convertir los grados API a gravedad específica. Entonces la gravedad específica es igual a 141.5 sobre la suma de los grados API, que está en la celda de 7, más 131.5. Como consideramos el fluido incompresible, esa densidad también está en el fluido en la salida. La gravedad específica la vamos a convertir, a transformar en densidad en kilogramos por litro, y entonces vamos a utilizar la siguiente ecuación. Simplemente vamos a multiplicar la gravedad específica por la densidad del agua. En este caso la celda de 8 por la celda B6, y es la misma densidad del fluido en la salida. Convertimos esa densidad a kilogramos por metro cúbico simplemente multiplicando por 1000. El otro dato que teníamos del fluido es 1000 barriles por hora que entran, los mismos que salen si consideramos la bomba que trabaja en estado estacionario. Vamos a convertir esos 1000 barriles por hora a litros por hora, primero multiplicando el flujo de 1000 barriles por hora en la celda
de 11 por la celda B7, que es donde tenemos el factor de conversión de barriles a litros. Vamos a convertir ahora ese flujo de litros por hora de petróleo crudo a flujo másico en kilogramos por segundo. Entonces nos ubicamos en la celda D13 y ahí vamos a multiplicar el flujo en kilogramos, en barriles por hora, por la conversión de barriles a litros y después por la densidad. Dividimos entre 3600 porque es la conversión de segundos a horas. Muy bien, nos queda un flujo de 41.207 kilogramos por segundo en la entrada, y si consideramos que la bomba trabaja en estado estacionario, entonces también es el flujo en la salida. Finalmente colocamos la información de la presión de 1 atmósfera en la entrada y 4 atmósferas en la salida. Bien, ahora planteamos el balance de materia en la bomba. Como estamos considerando que trabaja en estado estacionario, entonces el balance de masa de la bomba es simplemente que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Lo que entra es igual a lo que sale. Escribimos ahora el balance de energía de la bomba, y en este caso es el flujo de entrada por la entalpía del fluido en la entrada más el trabajo de la bomba es igual al flujo de salida por la entalpía del fluido en la salida. Si despejamos de aquí el trabajo de la bomba, vemos que nos queda igual al flujo, porque es igual en la salida que en la entrada, por la diferencia de entalpía. La entalpía de salida menos la entalpía de entrada. W de la bomba es igual al flujo por el delta H. Si recordamos de la segunda ecuación fundamental de la termodinámica, el delta H es igual a la temperatura por el cambio de entropía más el volumen por el cambio de presión. Si consideramos que la entropía y el volumen son constantes, el volumen se considera constante porque el fluido es incompresible, y vamos a considerar la entropía constante, aunque después vamos a corregir con la eficiencia de la bomba. Entonces el delta H es igual al volumen por la diferencia de presión. Entonces, si recordamos que el volumen específico es igual a el inverso de la densidad, entonces la ecuación para determinar la energía de esa bomba o el trabajo que realiza esa bomba es igual al flujo de petróleo crudo en kilogramos por segundo por la diferencia de presión entre la densidad. Bien, esa ecuación la vamos a resolver acá en Excel. Nos ubicamos en la celda G6 y ahí vamos a colocar la ecuación. Tenemos el flujo de el petróleo crudo que está en kilogramos por segundo en la celda D13 por la diferencia de presión, es decir, la presión en la celda E14 menos la presión que está en la celda D14 entre la densidad del fluido que está en la celda D10. Dividimos entre el valor de 9.86923 que está en la celda B9 para convertir las unidades de atmósfera por centímetro cúbico a joules, y después para convertir a kilojoules multiplicamos por 1000. Nos arroja un valor de 13.14 kilowatts. Esa es la potencia de la bomba que se requiere en kilowatts, pero como nos solicitan esa potencia en caballos de fuerza, entonces convertimos esos kilowatts en HP con el factor de conversión que está en la celda B8 de 1.34102. Nos arroja un resultado de 18 caballos de fuerza. Pero si recordamos, la eficiencia de la bomba es del 90% y ahí compensamos que
efectivamente la bomba no trabaja en entropía constante, sino quiere decir que hay un 10% de trabajo perdido. Entonces multiplicamos la potencia de la bomba en HP, que está en la celda G7, por la eficiencia de la bomba, que está en la celda B10, entre 100, y nos arroja un resultado de 20 caballos de fuerza. Es decir, para impulsar, como conclusión, para impulsar un flujo de 1000 barriles por hora desde una atmósfera hasta 4 atmósferas de presión mediante una bomba centrífuga, se requiere que esa bomba centrífuga tenga un motor de 20 caballos de fuerza. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la siguiente entrega. Esto es Ingeniería en Evolución.